Primer ministro, encerrados si se produce un incendio, he preguntado, ¿los liberan? ¿Los pueden salvar? ¿O vamos a ver cómo mueren? Esa es la pregunta que hago, y es una pregunta válida. Bueno, hay toda una ayuda a memoria donde dicen que el rescate vertical empleando helicópteros en una zona urbana no era practicable. Muy bien. Porque el incendio llegó a temperaturas de más de 1000 grados centígrados. ¿Desde el inicio? Pregunto. ¿Desde el primer minuto 1000 grados? No lo creo. Pero bueno, ustedes me seguirán explicando. Resulta imposible que un helicóptero realice la maniobra de hover, posición estática de aeronave para descenso de personal por cuerda sobre un objetivo fast rope en esas condiciones dicen, la inestabilidad del aire, calor excesivo, el punto de autoignición del combustible de aviación, etcétera, lo que podría ocasionar, muy bien, la explosión de la aeronave. O sea, no se podía entrar por arriba, podía ocasionar algo peor, que era la explosión del helicóptero. Y luego dice, teniendo en cuenta que la búsqueda del personal afectado y acción sobre el objetivo demoraría más de 5 minutos, el personal de las Fuerzas Armadas no posee equipo de protección para esas temperaturas y equipos de oxígenos. Qué terrible, las Fuerzas Armadas no tienen. Ahí vamos muertos, o sea, si vamos a una guerra no tenemos equipos para altas temperaturas o equipos de oxígeno. ¿En serio? ¿Qué tienen las Fuerzas Armadas entonces? ¿Qué equipos tienen? Además, no se cuentan con cuerdas para inserción a esas temperaturas. No se cuentan con cuerdas para inserción. ¿En verdad qué tienen las Fuerzas Armadas? Eso está peor, ¿ah? Pero bueno. El reflujo del aire que genera las palas del rotor de un helicóptero oxigenarían y propagarían el incendio y también podrían causar daño en las edificaciones aledañas. Asimismo, la cercanía de una zona de tan alta temperatura y explosiones recurrentes ponen en peligro de explosión a la propia aeronave, eso ya lo dijeron. El sobrevuelo de una aeronave con reducida visibilidad debido al denso humo y a baja altura en una zona urbana se puede complicar debido a los obstáculos artificiales o naturales como antenas de comunicación, grúas, etcétera. Muy bien. No hay precedente de un trabajo de fuerzas especiales en semejantes condiciones. La exposición al calor y peligro consecuente llevaría a una situación más peligrosa. Evidentemente, pues no hay precedentes, pero por lo menos tuvieron la intención. Pregunto por segunda vez. Hubo una reunión de alto mando, de altos comandos. El ministro de Defensa llamó y dijo al almirante y al general de la FAB y dijo, ¿qué hacemos para salvar a estos dos chicos? Solo quiero saber si hubo esa reunión. O sea, ¿se solidarizaron? No lo sé. Un trabajo previo con depósitos aéreos de agua arrojados sobre el punto en un área urbana podría ocasionar la destrucción de estructuras y la afectación de personas. Ya. Yo no hablaba de tirar agua por arriba, yo hablo de rescatar a la gente. Combatir un incendio es un trabajo especializado de los bomberos, sí. Para lo cual están capacitados, sí. Tienen el equipo necesario, por supuesto. Las fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas no están ni capacitadas, ni tienen los equipos necesarios para afrontar incendios de estas características. Una pregunta, ¿y si un buque se incendia? No están capacitados. Y si bueno, puedo seguir preguntando, ¿no? Y francamente, ¿ya? O sea, dejen de lavarse la cara, señores, y en lugar de dar comunicados, sean un poco más solidarios y den la cara. O sea, en serio se los digo con mucha humildad y con mucho respeto. ¿Esto? ¿Un frío comunicado? Díganos la verdad, frente a frente. ¿Se reunieron o no se reunieron? ¿Hicieron algo o no? Llamaron y dijeron, hay 2 peruanos, por lo menos uno, que está moviendo la mano 4 horas. ¿Vamos a poder salvarlo, sí o no? Es lo único que estoy preguntando. Y perdónenme, pero voy a seguir preguntándolo. O sea, o ahora resulta que no tenemos que indignarnos. Claro que tenemos que indignarnos. Han muerto 2 personas. Y yo dije ese día, ojalá Eduardo Roy Gates, en lugar de defender a Nadine Heredia, bueno, ya no la defiende, pues, ¿no? En lugar de defender a Moreno, defiende a esta gente. Y fue el primero en llamar, ¿eh? Él no, yo lo estoy diciendo y yo estoy revelando. Fue el primero en llamar al programa y decir, ok, quiero defender a esa gente. Cabe indicar, muy bien, acá, punto importante. Cabe indicar que durante el incendio las Fuerzas Armadas se pusieron a disposición de los bomberos para brindarles todo el apoyo que requirieran. Es así que se les proveyó de cisternas de agua, reflectores, muy bien, para facilitar el trabajo nocturno. Perfecto, es correcto, eso salió en los periódicos y en RPP y en todo el tiempo, sí, eso es verdad.
e incluso el Ejército y la Marina de Guerra llevaron desayunos para los bomberos durante 2 días consecutivos. Eso es verdad, yo no estoy hablando de eso, no mezclen papas con camotes, no hago ni chicha ni limonada, yo estoy hablando del rescate. Señores, vuelvo a repetir la pregunta. En un container, encerrados con un candado, está el presidente de la República y el primer ministro. La pregunta es, ¿los salvan o no los pueden salvar? Nada más. Solo quiero saber si los FOES de la Marina pueden salvarlos o no. Y tienen 4 horas para hacerlo. Punto. Y no vengan a decirme que no hay precedentes de un trabajo de fuerzas especiales, porque entonces significaría que las fuerzas especiales no están preparados para algo realmente peligroso, y yo sinceramente no les creo, porque no van a estar preparados solo para desfilar, ¿no? O sea, no nos vengan a tontear ni a faltarnos el respeto, porque en las Fuerzas Armadas hay comandos de élite y comandos que yo me saco el sombrero. Entonces, mejor, en lugar de darnos ayudamemorias y decirme, hay milagros, por favor, deja de hablar, den la cara, ¿ya? En serio. Y díganos quién se reunió, qué generales, qué almirantes, y si el ministro de Defensa llamó. Díganos. Solo eso va a calmar, va a calmar al pueblo. El pueblo tiene que saber si el Estado, la nación del Perú, le dolió esas imágenes. Y si no le dolió, hay que denunciar al Estado peruano. Doctor Eduardo Rey Gates, buenas noches. Perdone que me enoje, pero a mí esto me afecta. ¿Se puede o no denunciar al Estado peruano por este caso? Buenas noches, María. ¿Cómo estás? Bueno, bienvenido a todos. Gracias, María. En primer lugar, yo creo que no hay nadie que pueda dejar de lamentar la lamentable muerte de estos dos jóvenes, ¿no? Eso sin duda alguna. Son 2 vidas humanas, así sea una vida humana, es sumamente grave. Sean una, y ha sean sido 10, grave porque etcétera. ha sido ante los ojos de todos. Sin duda alguna, ¿no? Ahora, en cuanto al tema de responsabilidades, sí es importante hacer una delimitación clara y precisa, porque aquí hay distintos tipos de responsabilidades. La más grave es la responsabilidad penal, porque aquí estamos hablando de un homicidio. Desde mi punto de vista, aquí hay un homicidio que quizá la gente no va a entender exactamente cuál es este término, pero se denominaría un homicidio en comisión por omisión. Es decir, o sea, que Coico los dejara encerrados sabiendo que tenían la llave del candado. ¿Por qué? Porque esta persona que los dejó encerrados, el señor Coico, cometió un hecho anterior que generó un peligro. Es decir, él les puso un candado y generó un peligro ¿de qué? De que los 2 jóvenes que estaban adentro del container no puedan salir ante cualquier eventualidad. No solamente un incendio. Así es. Imaginemos un terremoto, imaginemos una inundación, incluso imaginemos que hayan muerto ahogados. Entonces, el señor Coico generó, con su actuar precedente, que es lo que se llama, con su injerencia, él generó un peligro. Entonces eso lo convierte... Y eso se llama homicidio por omisión. Claro, se llama un homicidio, que puede ser incluso un homicidio calificado, es decir, un asesinato, si es que es por fuego, etcétera. En comisión por omisión, ¿por qué? Porque el actuar precedente de este señor, al ponerles el candado, generó un riesgo en la vida de estos 2 jóvenes. ¿Y eso cuánta cárcel significa? Independientemente que, como este señor lo ha dicho, los 2 jóvenes le hayan pedido que los encierre, que es una versión increíble. Nadie puede Esa es una pedir versión que me increíble. encierren, o sea, pero incluso en ese están supuesto, muertos, además no se pueden defender. Incluso en ese supuesto, ese consentimiento, entre comillas, no sería válido y no eximiría de responsabilidad a esta persona. Eso es en cuanto a la responsabilidad penal. Han pedido prisión preventiva, ¿no? Sí, recién el día de hoy el Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva. Un poco tarde, ¿no? Vamos a ver. ¿Un poco tarde o no, doctor Gates? Bueno, lo que pasa es que primero ya hubo una prisión preliminar, ¿no? O sea, las personas están detenidas preliminarmente por 7 días. Antes que venzan los 7 días, el Ministerio Público lo que hace es solicita ya la prisión preventiva por 9 meses. Es para que continúe la prisión. Ya. Entonces aquí hay, aparte del delito de homicidio, puede haber incluso un delito de trata de personas. Yo no me inclinaría por un delito de violación de leyes laborales con resultado muerte, porque habría que verificar la real existencia de una relación laboral, y estamos hablando de un mercado informal. Entonces no es que haya una relación laboral propiamente dicha, por eso la SUNAFIL ni siquiera interviene en este tipo de locales. Acá hay un problema mayor de informalidad. Entonces, ¿quién es el responsable? ¿El Estado peruano? O sea, yo puedo demandar al Estado peruano por la muerte de estas personas, y aquí pongo un ejemplo muy sencillo. Si yo ahorita salgo aquí de RPP y soy asaltado en la esquina, yo puedo demandar al Estado peruano porque no me brindó la seguridad necesaria para que yo no sea asaltado en la esquina. Entonces, no. Digamos, o sea, al Estado peruano... No, pero creo que es distinto, doctor. No, pero imaginemos, ¿no? O sea, al Estado peruano, en realidad, digo, para delimitar bien el tema de responsabilidad. Sin duda alguna hay una responsabilidad, pero hay que ver si es una responsabilidad penal,
política o administrativa. Y yo creo que el gran problema parte de la falta de equipamiento y de capacitación en los bomberos. Ojo, en este incendio han habido 500 bomberos. Sí. Bien, porque los bomberos... Y hay que aparte, agradecerles siempre porque ellos siempre nos tratan de salvar. Y los bomberos que tenemos en nuestro país sabemos que no son remunerados, son profesionales que voluntariamente quieren ayudar, y eso es bueno porque... Y a veces no tienen los equipos suficientes. Sí, pero este incendio tuvo una particularidad. El incendio se generó en una cámara central, entonces era y a mí me lo explicó esto un comandante de los bomberos, ¿no? Así hayan tenido la escalera telescópica que puede llegar a 54 metros, no hubieran llegado a la altura del container. Es cierto, hasta cierto punto, ¿no? Lo que manifiesta el Ministerio de Defensa, un helicóptero sobre aire caliente no puede volar, es una maniobra sumamente... No puede. Es sumamente peligroso porque el aire nomás expande el fuego, el helicóptero no puede resistir o no puede estar estático, es una maniobra que en realidad es casi imposible de realizar. Pero si los bomberos hubieran tenido otro equipamiento, quizás podrían haber salvado esta situación. Y el gran problema es que los bomberos no reciben el presupuesto necesario para la compra de sus equipos. Los bomberos han tenido un promedio de 55 millones en el año 2000, para el presupuesto del 2015 me parece, pero hoy en día les han bajado a 38 millones. Los equipos que tienen los bomberos muchas veces ellos mismos se los tienen que comprar y ponen de su dinero para comprar. Entonces, yo creo que es un problema aquí de equipamiento. Me parece que el tema de las Fuerzas Armadas habría que tomarlo con pinzas porque las Fuerzas Armadas constitucionalmente también tienen una función primordial, que es el control de la frontera, la soberanía del territorio nacional. Esa es su función principal de las Fuerzas Armadas. Creo que aquí hay que delimitar bien las responsabilidades, y entiendo yo que una responsabilidad política es no dotar de los equipos necesarios a los bomberos que pertenecen a la PCM, ¿no? Pero a ver, o sea, cuando uno ve esas imágenes y las ve horas de horas, sí, y uno es ministro y uno es presidente, y los bomberos pertenecen al Ministerio del Interior. Antes pertenecían a la PCM. Sí, la PCM fueron transferidos a me han corregido y es verdad. Antes pertenecían a la PCM, ahora... Y entonces uno dice, por Dios santo, ¿qué hago, no? O sea, por lo menos tengo una reunión de alto nivel, ¿o no? O sea, por lo menos tengo la intención. Sí. Estoy tratando de entender qué pasó, porque, doctor Eduardo Roy Gates, esto no puede volver a suceder nunca más, me queda claro, pero quizá vuelva a suceder, y el gran problema de nuestro país es que sucede y no pasa nada. Claro. O sea, se acaban de volcar y se han muerto personas porque la carretera, la pista, esta pista que más parece un camino a la muerte, es una maldición. Y a nadie le importa. Y el alcalde de Rímac, ay no, el alcalde de Castañeda, qué horror, no había... Entonces, de nadie la culpa. Todo el mundo se echa la responsabilidad. Igual ahora, pues, igual. Entonces, usted me dice, ¿cuál es la responsabilidad del Estado? La tiene toda, porque para empezar, ¿por qué no equipan bien a los bomberos? No, o sea, ¿qué tiene que pasar? Desde mi punto de vista, esa es la principal, aparte de la responsabilidad penal, obviamente, que es el que puso el candado. Ahí se lo metemos a la cárcel, es un cadena perpetua que le den. Ese es un tema penal, sí puede llegar hasta muy altas las penas, porque por aquí hay concurso, ¿no? Lo que pasa es que si uno mezcla, imaginemos el homicidio calificado, que puede llegar hasta 35 años, sumado a una trata de personas con la consecuencia de muerte, que puede llegar a 30 años, entonces, en realidad las penas en el país se pueden sumar, pero siempre que no superen los 35. O sea, le pueden poner una pena de 35 años. Tranquilamente. Bueno, sí. Y tranquilamente, porque además ese hombre fue un hombre demasiado cruel, doctor, porque él sabía que habían chicos encerrados. Sin duda alguna él sabía. Quizás él no pensó que nunca iba a ocurrir, pero lo que ocurre es que una persona, cuando realiza este tipo de actos, tiene que tener pues una previsión de que puede ocurrir una desgracia. No, pero cuando todo el Perú veía el incendio, él sabía que tenía empleados adentro. Exacto, y estuvo ahí, ¿no? Está filmado. Sí, estuvo ahí, entonces, de ahí desapareció. ¿qué es eso? De ahí desapareció. Ya, por eso que se pudre en la cárcel. Entonces, él generó el riesgo, ¿no? Él generó un riesgo ¿de qué? De que las personas que estaban adentro no puedan salir ante cualquier eventualidad, fuego, terremoto, inundación, lo que sea. Claro, generó ese riesgo y por eso tendría que responder penalmente. Ahora yo quiero saber ¿cuál es la responsabilidad del Estado peruano que permite eso? Ese hacinamiento, esa informalidad, esa trampa mortal, esa esclavitud laboral. O sea, por Dios, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a dormir tranquilos? Aquí hay responsabilidades tanto del gobierno central como del gobierno local, ¿no? O sea, tenemos en primer lugar la PCM, el Ejecutivo que no dota de recursos necesarios a los bomberos. En segundo lugar está la municipalidad que da las licencias
y que cuando clausura locales tiene que verificar que estos locales no sean reabiertos. Pero Castañeda ni siquiera iba al eso, ¿no? O sea, por otro lado, tenemos la SUNAFIL, pero la SUNAFIL fiscaliza pues los locales formales, pero no los informales. Bueno, por eso, doctor Eduardo Rodríguez, usted denuncia a todos. Tenemos la Fiscalía de Prevención del Delito, tenemos a la policía también. Entonces hay una serie de responsabilidades que todo el mundo se tira la pelota y al final nadie responde. Ya, ¿sabe lo que yo creo? Bueno, de repente estoy muy equivocada y usted siempre debate y me dice que yo estoy errada, ¿no? Pero no importa. No siempre. No, varias veces, pero no importa, igual lo invito y lo voy a invitar. Y ahora le voy a preguntar también por sus ex clientes, ¿no? Está bien. Me va a contestar, ¿no? Lo que esté me alcance. Lo que sea, que vivo es Eduardo Rodríguez, pero no importa. Yo creo que el gran problema que ocurre es que cuando pasan este tipo de tragedias le ocurre a mucha gente pobre. Y la gente pobre, doctor Eduardo Rodríguez, no tiene buenos abogados. Y entonces, como no tienen buenos abogados, tenemos que ver, pues, ¿no?, que encarcelan, porque se encarcelan, esclavizan a 2 chicos jóvenes, les ponen candados, se incendian, se mueren ante la cara de todos y nadie es responsable. Y perdón, yo no estoy diciendo ni siquiera penalmente, porque en verdad el asesino que se vaya, pero ni siquiera los indemnizan. ¿Ok? Ya, luego la curva del diablo, esta San Cristóbal, se mueren todos y no pasa nada, pues Castañeda sigue riéndose, sigue siendo mudo, la manda Patricia Juárez al sacrificio y todos los peruanos como idiotas viendo, otra vez se murieron porque no tenían cinturón de seguridad. Basta, pues, ¿no? Entonces usted tiene la responsabilidad como abogado que defiende a gente muy poderosa también defender a los pobres. Y tiene que haber un abogado tan vivo, porque usted es un zorro, ¿no? Es buen abogado penalista, que diga, acá se acabó. Te denuncio, alcalde, te denuncio, ministro, te denuncio a todos, y el Estado nunca más debe permitir que peruanos pobres mueran así. Algo tiene que pasar, ¿o estoy equivocada? Sí, a ver, en realidad este tipo de procesos son complejos.